Que Dios los bendiga a todos. Bueno. Quisiera que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 14, del versículo 5 en adelante. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. El corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de dejar ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y quería primeramente recalcar esto, ¿no?, que dice el versículo 15. Esto que Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y uno leyendo, ¿no?, el contexto y sabiendo que Moisés tenía un ejército atrás que lo venía persiguiendo, sabiendo que tenía un pueblo que estaba a punto de desertar en cualquier momento, si le daban un poco más de lugar al pueblo, se volvía, porque eso ya estaba en sus corazones. Y viendo por delante el mar, uno podría decir, es lógico que clame a Dios. Se entiende, ¿no? Y es más, podríamos decir, ¿cómo Dios le puede preguntar esto en esta situación? Entendemos, ¿no?, que no es que Dios nos dice que no clamemos, sabemos que tenemos que clamar, es más, toda la Escritura nos enseña que debemos clamar y también clamar para que el Señor nos muestre esas cosas que Él tiene reservadas, que son ocultas, ¿no?, y que las quiere revelar. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y vemos cantidad de pasajes donde nos habla acerca de cómo Dios responde el clamor en Salmos 145, 9. Bueno Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Puede ser el anterior? ¿El 8?
Bueno, pero habla acerca de esto, ¿no? De que Él escucha el clamor de sus hijos. Pero en este momento en particular, ¿no? A Moisés lo exhorta y le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Te ha pasado esto? ¿Nos ha pasado que Dios nos tenga que responder de esta manera? O quizás nos está diciendo hoy, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? ¿Y qué le dijo? Dile al pueblo que marche. Alza tu vara, extiende tu brazo y hace lo que ya sabes que tenés que hacer. Moisés ya sabía lo que tenía que hacer. Por eso Dios le dice de esta manera. Y si leemos desde el capítulo 3 en adelante en Éxodo, muestra cuántas veces Dios le dice lo que va a hacer con su pueblo, que lo va a sacar de la esclavitud, ¿no? A la tierra que Él tenía preparada para ellos. Y Moisés sigue un montón de cuestiones y en sus momentos clama y Dios le responde de diferentes maneras. Pero ya era momento de avanzar. A veces nos puede pasar que en ciertas áreas de nuestra vida estemos así, ¿no? Clamando a Dios por algo que Él ya nos dio y que tenemos que obrar nosotros, en fe. No era algo fácil lo que le estaba pidiendo, ¿no? Le estaba diciendo que abra el Mar Rojo. No le estaba diciendo hacer canoas y pasen todos en canoa o hagan un puente, no. Si lo miramos con nuestra mente finita, es entendible este clamor. Pero Dios ya habló, Él ya ha dicho. Y gloria a Dios, ¿no? Si el Señor nos exhorta de esta manera y nos dice, como le dijo a Él, porque tenemos este Dios, ¿no? Misericordioso, bueno, atento, que aún así está y nos insiste. ¿Quién dice? Capaz que si Dios no le hubiera dicho, ¿por qué clamas a mí? Capaz que se quedaban toda la noche y venían los egipcios y estaban ahí y seguían clamando y tenían que avanzar y tenían que levantar su mano, levantar eso que Dios le había dado, ¿no? Esa vara. Porque Dios no lo mandó sin nada. Dios lo capacitó, Dios le enseñó, Dios le mostró lo que tenía que hacer, Dios lo equipó. No, Él no nos manda sin nada. Hay muchas cosas por las que tenemos que clamar, ¿no? Como individuos y como iglesia. Hay muchas cosas que el Señor nos tiene que revelar. ¿No? Como el salmista también, que clamaba porque quería más de su presencia. Está bien que clamemos, pero hay cosas que yo entendía, ¿no? Que yo entendía de parte de Dios, que el Señor nos dice esto: ¿por qué clamas a mí? Y algo que el Señor nos viene hablando mucho es acerca del pecado. No veníamos tan bien y de vuelta a esto, ¿no? Veníamos. Y el Señor nos tiene que hablar de esto, donde no se movilizan un montón de cosas en el corazón cuando nos habla acerca del pecado. Pero a veces nos encontramos clamando por una victoria que ya la tenemos. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y quisiera este relato, ¿no? Sabemos que la Escritura es toda inspirada por Dios
y Dios nos habla, y Dios revela, y Dios nos da la capacidad también a su iglesia, a sus hijos, de poder interpretar espiritualmente, ¿no? Un mensaje, un pasaje. Y quisiera que por algún momento podamos interpretar este relato de la siguiente manera. Egipto, el mundo. Faraón, ¿no? Como el príncipe de este mundo, el diablo. Sus siervos, sus ejércitos, como el pecado, que nos oprimía, que nos tenía trabajando para el príncipe de este mundo. Y sí, podemos decir, sí, algo nos daba, ¿no? El príncipe de este mundo nos ofrece algo, nos ofrece cebollas, pepinos, puerros, ajos, cosas que nos sacian, no cosas vanas, cosas que producen un placer de un ratito y después nuevamente el vacío. Entonces podemos ver eso, esos siervos como los pecados que nos oprimían. Oprimir no es ejercer una presión sobre algo. Así el enemigo nos tenía, no nos presionaba para que no podamos salir. ¿Y qué pasa? Y cuando el pueblo clamaba, cuando el pueblo quería salir, los oprimía más. Entonces el pueblo que decía, no, si antes estaba un poco más, no me dolía tanto, prefiero quedarme acá y que no me aprieten tanto. Y cada vez, hasta, ¿no? El fin del pecado es la muerte. Y podía ver esto, ¿no? Entonces decía, Egipto, el mundo. Faraón, el príncipe de este mundo. Sus siervos, los pecados que nos oprimían. Moisés, los llamados de Dios, cada uno de nosotros, todos los que Dios eligió para sacar de las tinieblas y guiar hacia la luz, ¿no? Donde está Él, donde habita Él, en la luz. Y el pueblo como nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos leído, ¿no? Éxodo, Números, y vemos y decimos y nos sentimos tan identificados, ¿no? Y las cosas de mi corazón, y un pueblo muchas veces rebelde, muchas veces quejándose, muchas veces contradictor, muchas veces dudando, muchas veces extrañando la esclavitud. Entonces podía ver así, con todas sus razones, con toda la concupiscencia. Pero el pecado es algo que ya está vencido, es algo que tiene que quedar atrás. El Señor ya nos dio la victoria y dice, ¿no? En Hebreos, dice que debemos despojarnos del pecado, del peso y del pecado que nos asedia, que nos oprime, que nos encierra. ¿Pero qué dice? ¿Quédense quietos? No, dice, corramos con paciencia, ¿no? Como escuchábamos el otro día. Aún estando en la sala de espera, tenemos que avanzar. Corramos con paciencia la carrera, porque vamos hacia lo excelente, hacia la perfección, hacia lo que tenemos por delante, hacia el premio del supremo llamamiento. El pecado no nos deja avanzar, el pecado nos quiere tener ahí cautivos. Miren lo que decía el 14:5 de Éxodo. Y dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y cuando dice huía, me traía a memoria el versículo este que está en 2 de Pedro, que dice, ¿no? Habiendo huido, ¿no? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No, también, sí, es verdad. Nosotros éramos esclavos porque nuestro corazón
Se aferró a eso. Y gloria a Dios que recibimos este llamado a una vida nueva y decidimos huir. Y gloria a Dios por esto, que hemos sido llamados y que nos ha capacitado y nos ha equipado para poder resistir, para poder aún esperar, pero seguir avanzando en el camino del Señor. Y dice que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Ahí empieza el problema, ¿no? Mientras estamos ahí en el pecado, el enemigo está tranquilo. Pero cuando empezamos a caminar hacia el Señor, el enemigo viene con toda su artillería. Dice que juntó los carros, los caballos, todo su ejército y salieron. Y ahí vemos a Moisés, ¿no? Y si nos ponemos nosotros en esta situación, ¿no? Es también esto recalcar, es una interpretación que tenía, que lo puedo interpretar yo, pero puede haber muchas interpretaciones. Pero veía esto, ¿no? Mirando mi propio corazón ahí atrás y diciendo, hoy era más fácil morir en Egipto. Era más cómodo ahí, por lo menos comía. Y ahí Moisés clamando, ¿no? Y Dios le está diciendo, ya no es tiempo de clamar. Alzá tu vara, extendé tu brazo y crucen el mar, en seco. Y podía ver esto, ¿no? Que Dios se quería glorificar y Moisés lo sabía. Miren lo que dice en el 14:13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y por vuestros, y vosotros estaréis tranquilos. Y a veces nos puede pasar esto de, no, yo sé que el Señor va a obrar en mi vida, yo sé que la victoria ya la tengo, yo sé que el Señor va a cambiar mi corazón, yo sé que esta área la voy a alcanzar, yo sé un montón de cosas, ¿no? Pero el Señor me tiene que decir, bueno, si sabes mucho, si lo sabes, porque yo te lo revelé, avanzá. Tenés que saber que es tiempo de crecer, de madurar, de ir hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. El versículo 17. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios quería obrar. Dios quería hacer su voluntad, pero había que marchar. Había que usar, ¿no?, toda la armadura que el Señor nos da. Y fíjense lo que pasa cuando empiezan a caminar. Dice, el ángel de Dios que iba delante de ellos en el campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Ya no iba más adelante, iba atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre ellos, entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercan los unos a los otros. Cada vez que vamos acercándonos más al Señor, cada vez que vamos caminando y transitando por su camino, el Señor empieza a marcar esto. Inmediatamente divide, ¿no? Lo que entendíamos como el pecado, lo que entendíamos como el enemigo, queda en la oscuridad, queda atrás, y la luz y los que iban dentro del camino del Señor están siendo alumbrados, ¿no? El Señor hace esa diferencia.
y la hace en nuestro corazón. Y nos muestra esto. El enemigo tiene que quedar atrás. ¿Y dónde cae el enemigo? El enemigo cae en el mar. Y yo pensaba, ¿no? Cuando dice su palabra, y todos nuestros pecados los echó al fondo de la mar. Ahí quedó el pueblo, ahí quedaron los egipcios, ahí quedaron todas esas cosas que nos oprimían y que no nos permitían ir hacia la tierra prometida, a conquistar lo que había por delante. Quedaron ahí y después dice, miren lo que dice el 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Y pensaba esto, ¿no? Si Dios ya le había quitado la rueda de los carros, ya había trastornado al enemigo, ya el enemigo sabía que estaba vencido, porque Jehová estaba de su lado. ¿Por qué le dijo a Moisés, extiende tu mano? ¿No? Hay una parte que nos toca a nosotros. Porque Dios así quiere, porque es soberano. Porque tranquilamente el Señor podría cambiar nuestros corazones completamente y ya está. Pero sin embargo el Señor dejó una parte para que nosotros determinemos. Este libre albedrío de determinar si queremos realmente que esto se termine, el pecado. ¿Qué es lo que nos detiene? Y lo que muchas veces nos lleva a estar pidiendo por cosas que ya tendríamos que haber alcanzado. ¿No? Que dice la palabra, esos primeros rudimentos. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al oír se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová, a Moisés y a Moisés su siervo. ¿No? El que hace la obra, el que vence siempre es el Señor. Pero está esperando que avancemos, que extendamos nuestra mano, alcemos esa vara y caminemos. Otra de las cosas que entendía, ¿no? En la que el Señor nos está marcando esto, ¿no? De que si sabemos lo que tenemos que hacer, lo hagamos. A veces tenemos un llamado, ¿no? En particular. A veces el Señor nos dio una palabra y nos está demandando que caminemos en pos de eso. A veces no, si el Señor no manda, no hagamos. Pero si el Señor dijo y el Señor mandó, el Señor está esperando que obremos. Dice la palabra, ¿no? En Santiago que no debemos ser oidores olvidadizos. A veces escuchamos y en el momento, ¿no? En la dificultad, en el conflicto, en el momento crítico, lo primero que hacemos es olvidarnos. Y ahí empezamos, ay Dios, salva. Sin embargo, Dios está diciendo, yo ya hablé, ponete a hacer. ¿No? Y capaz que Dios te dio una palabra. Capaz que, como decía el otro día el pastor, quizás te está llamando a la obra misionera. Nos está diciendo, bueno, es tiempo. Y si no, capaz que te está diciendo o me está diciendo, bueno, entonces empecé a preguntar acerca de esto, ¿no? Porque el Señor sabemos que está interesado en que todos conozcan el Evangelio de la salvación. La mayoría de las veces nos pasa esto, nos detenemos, ¿no? Y empezamos a ver las circunstancias, las dificultades. Les voy a contar algo que me pasó el otro día.
y que sentí que el Señor me decía esto que está acá. Estaba hablando con una señora en el trabajo y sentí que le tenía que hablar de Dios, ¿no? ¿Vieron cuando el Señor nos muestra esto? Y bueno, y yo por dentro, todo esto que se empieza, ¿no? Que uno sabe que tiene que hacerlo. Y pensaba, no, bueno, le tengo que hablar del Señor y oraba por ella y oraba para que el Señor me dé la gracia para hacerlo. Y se fue y me quedé solamente con el clamor. Solamente con eso, ¿no? Mientras que el Señor me decía, avanzá. Gracias a Dios que siempre nos enseña y nos corrige y nos dice, hay que avanzar. A veces el Señor te está mostrando esto de ir a algún lugar y empezamos a ver las negativas, lo que falta, lo que no tengo, el tiempo que nunca alcanza, la plata que no alcanza. Y el Señor dice, yo iré contigo. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Si Dios habló, caminemos, avancemos. Y ese poema que está ahí a mí siempre me quedó marcado la última parte que dice, y si avanzas, Él irá contigo. Y si avanzas, Él irá contigo. ¿Estamos avanzando? Y para ir terminando, el jueves a la mañana, creo que fue jueves, no recuerdo bien, tuve un sueño que bueno, es lo que me llevó también a preparar este mensaje. Y entendí que el Señor de alguna manera me estaba hablando, ¿no? Es un sueño. Pero sabemos que el Señor también habla de esta manera. Y vi un edificio, un salón. Yo después lo primero que lo relacionaba era con el salón de la casa bíblica que bueno, tenemos el deseo capaz de agrandarlo, de hacerlo más grande. Y yo en el sueño sé que lo relacioné con eso. Pero veía el edificio y faltaba el techo. Y había una persona ahí que entró al edificio, levantó las manos y empezó a orar. Cerró los ojos y empezó a orar. Y cuando abre los ojos, había un pedazo de techo. Y volvió a cerrar los ojos y seguía orando. Y cuando los volvió a abrir, había otro pedazo de techo. Y lo volvió a hacer hasta que todo el techo quedó cubierto. Y uno podría decir, no, porque yo les digo la verdad, lo primero que lo relacioné fue con esto, con el deseo que tenemos de poder agrandar el salón. Y veían a esta persona, ¿no? Que estaba contenta por ver cómo Dios había obrado y se fue a dormir y cuando se despertó y fue a verlo, era mucho más hermoso ese techo de lo que lo había visto. Y claro, yo después pensaba, ¿no? Y meditaba acerca de esto y decía, qué cosa, ¿no? Porque esta persona cuando oró, levantó los brazos y cerró los ojos. Y yo decía, ¿no? Dentro de mí, lo primero que quiero ver es cómo se apareció un pedazo de techo solo ahí arriba. Es algo ilógico, ¿no? Como lo que le estaba diciendo a Moisés, pone una vara y se va a abrir el mar en dos. Pero bueno, esto me traía, ¿no? A pensar. Esta persona cerraba los ojos y entendí, ¿no? Que ese cerrar los ojos significa no especular tanto en cómo Dios va a hacer la obra, en cómo Dios va a proveernos lo que necesitamos.
No, tan solo confiaba en lo que Dios estaba haciendo. Y a veces a nosotros nos pasa todo lo contrario, ¿no? Que queremos saber y queremos sacar cuentas y decir, y bueno, si levantamos una ofrenda y si hacemos, y sí, lo podemos hacer. Pero es Dios el que lo hace, ¿no? Y si el Señor nos llama a salir, si el Señor te llama a salir a la obra, sea cual fuere, no le ponemos un lugar físico a la obra, o que podamos ir con esta seguridad. Seguridad de que el Señor es el que envía. Él es el que va a hacer. Él abre puertas donde no las hay. Y Él puede abrir, como oraba hoy Sergio, no puede abrir nuestros ojos cuando los tenemos capaz cerrados y no podemos ver que el Señor tiene legiones y legiones de ángeles que lo están adorando, que lo están sirviendo. Entonces, yo entiendo que es solamente un sueño, ¿no? Pero me pareció interesante para compartir porque quizás Dios nos está hablando con esto. Que no nos desanimemos, que no nos desanimemos. Primero tenemos que dar el primer paso. Necesitamos vivir como al Señor le agrada. Necesitamos vivir como al Señor le agrada. Y nuestra mente, y nuestras razones, y el corazón que tenemos, y la carne, y la concupiscencia, ¿no? Muchas veces están ahí. Y el enemigo que todavía está, ¿cómo los dejamos ir? Y está queriendo oprimirnos. Pero necesitamos dar pasos firmes. Pablo decía, o no sé si era Pablo, en Hebreos dice, cuando era niño, hablaba como niño, hacía cosas de niño. Pero vamos hacia adelante, vamos hacia lo perfecto. Vamos hacia cosas que el Señor tiene que revelarnos, que tiene que mostrarnos cómo movernos como iglesia. Y todavía seguimos jugando a veces. Quisiera que me acompañen para terminar 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahí nos da toda una lista, ¿no? No dice, quédense tranquilos ahora que ya alcanzaron esta salvación tan grande, ¿no? Y que pueden participar de la naturaleza divina, no, sino que hay más. Y tenemos que añadir un montón de cosas, ¿para qué? Para no quedarnos quietos en el momento que tenemos que estar avanzando, para no estar ociosos cuando tenemos que estar dando frutos. Así que era esto lo que quería compartir y no lo entendía como una exhortación de parte de Dios, primeramente para mi corazón, ¿no? De que debemos avanzar y tenemos que clamar, sí, clamemos, pero lo que el Señor ya dijo, eso debemos hacerlo, ¿no? Si no, nos va a venir a exhortar. Y no lo va a hacer no sé cuántas veces, porque Dios es bueno y es misericordioso, pero que nos animemos con esto, que nos animemos a saber que el Señor está obrando. Y sé que capaz que compartí muchos ejemplos de estas cosas que no son lo más importante, pero siempre me acuerdo cuando mis padres empezaron a ir a la iglesia. Yo era chico, tendría unos 6, 7 años. Y bueno, no teníamos plan en ese entonces, no sé, fuimos caminando, creo, a la iglesia. Y volvíamos y mi mamá después me contaba que venían preocupados porque no sabían qué nos iban a dar de comer. Y dice que yo sinceramente no me acuerdo, pero dice mi mamá que yo venía caminando y me venía encontrando una monedita, 1 peso, 2 pesos, no sé, y cuando llegamos a casa teníamos para comprar la comida. No sé, esas cosas que hace el Señor,
que son maravillosas, que son tremendas. Y hay cosas que hace, que son tremendas y que son maravillosas y que no nos damos cuenta y que las tenemos en poco. Y todos los días el Señor está haciendo esas obras en nuestras vidas. Así que sepamos, ¿no?, que el Señor está con nosotros y que Él es el que responde por nosotros. Pero nosotros debemos levantar esa vara, ¿no?, y avanzar. Que Dios los bendiga.